La piscina de Auschwitz. La mera sugerencia de tal cosa es ridícula, ¿no es así? ¿Por qué existiría un lujo veraniego suburbano en un campo de la muerte? Seguramente es una mentira. O quizás, bueno, quizás existe una mentira mucho mayor, incluso una conspiración. O quizás la historia del Holocausto es mucho más complicada de lo que la mayoría de las personas suelen reconocer. Pero en cualquier caso, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué nunca hablan de la piscina en Auschwitz? Oh, y ya puedo ver los comentarios, porque el Holocausto, al igual que la esclavitud, es una de esas cosas que cada vez que la menciono en cualquier contexto, simplemente saca los argumentos locos. ¿Y qué tal si y personas que me ponen palabras en la boca? Oh, son lo de menos, porque con cosas como el Holocausto, hay una marca completamente diferente de locura, la del negacionismo. Sabes, nadie parece negar que la esclavitud existió, a pesar de que, si acaso, hay menos evidencia de eso que del Holocausto. Minimizar la esclavitud, eludirla, claro, pero nunca negar abiertamente que existió. Supongo que los niveles de locura son de alguna manera proporcionales a la escala del crimen. Pero el negacionismo es algo particularmente difícil de manejar. Sí, en parte debido a lo ridículo que es. Ninguna cantidad de evidencia o lógica será aceptada nunca, porque la conspiración que es necesaria para acomodarla puede simplemente hacerse más grande. Sabes lo que dicen sobre luchar con un cerdo, pero creo que hay mucho más en la historia del negacionismo. Y eso es lo que lo hace tan difícil. El genocidio en sí rara vez es sencillo. Incluso la definición de la palabra puede ser complicada, por no hablar de los medios por los cuales se lleva a cabo. Y el Holocausto no es la excepción. Fue un asunto increíblemente desordenado, complicado y caótico, que tomó muchas formas diferentes en muchos escenarios diferentes, durante muchos años de la guerra más catastrófica que el mundo haya visto jamás. El Holocausto fue desde esclavos trabajando en fábricas, campos de tala y canteras, hasta escuadrones de la muerte paramilitares vagando por territorios conquistados. Fueron pogromos y guetos, fueron actividades antipartidistas y, finalmente, por supuesto sí, fueron campos de exterminio. El fin último del Estado Nacional Socialista fue la erradicación de millones considerados indeseables, por cualquier extraña razón u otra. Y sin embargo, los medios por los cuales se buscó alcanzar ese fin fueron muchos y variados. El Holocausto, para decirlo simplemente, fue confuso. Y esa confusión es precisamente lo que los negacionistas pueden abusar y al mismo tiempo caer víctimas ellos mismos. Y eso es lo que nos lleva a las piscinas de Auschwitz, de las que escuchar. Piscina de Auschwitz cae bajo la misma categoría que muchos, si no la mayoría, de los puntos de evidencia negacionistas, justo al lado de los campos de fútbol y los uniformes del campo, de los cuales ya he hablado en un video. Los argumentos detrás de ellos son un completo sinsentido, pero no son un sinsentido por las razones que podrías pensar. La persona promedio, cuando se encuentra con alguien hablando de cualquiera de estas cosas, generalmente identificará correctamente con lo que está tratando, y descontará cualquier cosa que esa persona diga. El negacionismo del Holocausto es estúpido, por lo que todo lo que esta persona está diciendo debe ser una mentira flagrante. Nunca hubo una piscina, nunca hubo un campo de fútbol, nunca hubo lo que sea, pero curiosamente creo que ese es precisamente el punto débil. Ahí es donde las personas pueden caer presas del negacionismo. Aunque la interpretación del negacionista es defectuosa, en realidad hay una semilla, un origen de verdad en lo que están diciendo aquí. Porque, al menos según todo lo que pude encontrar, había una piscina en Auschwitz. No es solo un punto de conversación inventado sin sentido, como decir que la luna es un holograma o algo así. Es cierto, al menos de alguna manera. Dices que es un sinsentido para ellos, y los negacionistas pueden sacar fotografías, pueden sacar citas y otras pruebas. Ellos no están, por supuesto, diciendo que el Holocausto nunca ocurrió, por supuesto. Solo están haciendo preguntas. Se preguntan, ¿por qué sería así? Nunca van a decir abiertamente lo que quieren decir, al menos cuando están hablando con alguien a quien podrían estar intentando atraer. Y lo cierto es que para cada contraargumento que se les presente, va a haber una respuesta. Otra cita, estadística, fecha.
El conocimiento esotérico del funcionamiento del gobierno alemán y la retórica enrevesada sobre la filosofía del nacionalsocialismo es algo en lo que van a estar muy bien versados. El negacionista promedio está increíblemente bien arraigado en elementos muy particulares de la historia de la Segunda Guerra Mundial y del Tercer Reich. Han leído las memorias, han visto las películas, han consumido niveles de propaganda que son totalmente desconocidos para la persona promedio. Y como tal, son capaces de proporcionar a una persona que está totalmente desconocida con todo esto, una narrativa que es a la vez convincente y detallada, así como totalmente carente de contexto. Pero para muchas personas, ya no tienen ese contexto, y no están entrenadas para identificar dónde falta ese contexto. Y si una persona no puede ver dónde falta ese contexto, bueno, entonces, puedes ver cómo eso los va a abrir a narrativas defectuosas y potencialmente incluso malintencionadas. La historia del Holocausto es muy importante, y sí, es muy complicada. El problema es que también lo es la esclavitud. Y por esa misma razón, la Guerra Civil Americana, las guerras civiles inglesas, la Revolución Francesa, la caída de Roma, la China de los señores de la guerra, la Restauración Meiji, la Revolución Rusa, la independencia de India, la partición de India. Ya captas la idea. Hay mucha historia allá afuera. Todo está conectado, todo rima. Toda la historia es importante y nada de ella es simple. Es tristemente inevitable, entonces, que incluso los mejores sistemas educativos tengan que simplificar o incluso saltarse grandes partes de la historia para transmitir las narrativas más amplias. Simplemente no puedes enseñarlo todo. Por mi parte, no estoy particularmente familiarizado con los detalles de lo que ocurrió en Nanking en 1937. Sí, he leído un libro al respecto. Probablemente estoy mejor informado que el estadounidense promedio, quien posiblemente desconoce que Nanking es una ciudad, y menos aún de los acontecimientos de 1937 en ese lugar. Pero eso significa que potencialmente, si me encuentro con alguien que está realmente muy versado en todos esos detalles y quieren tergiversar algo que está mal, existe la posibilidad de que puedan hacerlo a menos que esté protegido contra ello. Supongo que no soy el mejor ejemplo, ya que esto es lo que hago y podría identificarlo, pero está bien. Otro ejemplo. No sé nada sobre coches. Si un mecánico dedicado estuviera allí y repasara todos los detalles y me explicara cómo el líquido de mis faros está realmente bajo y necesita ser así. Es posible. Podrían convencerme porque no solo no sé sobre faros y cómo funcionan, sino que tampoco tengo conocimientos sobre la mecánica de cómo funcionan los automóviles. No entiendo de combustión interna. No sé nada sobre ese mundo. Y entonces, para alguien que parece que sabe mucho, es más fácil para ellos, ya sabes, abrir eso, por así decirlo. La cosa es que incluso para el Holocausto, que proporcionalmente recibe mucho énfasis en la mayoría de la educación histórica, más que, ya sabes, quizás otros eventos comparables, generalmente se enseña de una manera muy simplista para transmitir los puntos más importantes. Quiero decir, nunca voy a olvidar que mi libro de historia de 9º grado de alguna manera logró encajar la totalidad del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial en aproximadamente la misma cantidad de espacio que dedicó a los impactos duraderos del 11 de septiembre. Hay muchas cosas que se están metiendo allí. Las funciones y prácticas diarias detrás del Holocausto son el tipo de detalles que, en su mayoría, se van a dejar de lado. La ideología y la retórica detrás de ella, así como a lo que llevó, simplemente son más importantes cuando estás tan apretado de espacio. Pero eso significa que para la persona promedio, su única experiencia con esos detalles de la metodología del Holocausto, si tienen alguna experiencia, va a venir en forma de medios populares. Van a ser películas y juegos, ese episodio de Band of Brothers. Va a estar limitado a través de sus medios, la mayoría de los cuales muchas veces ni siquiera se basan necesariamente en fuentes primarias. ¿Qué fue el Holocausto? Bueno, es cuando los nazis reunieron a todos los judíos y los metieron en cámaras de gas, y eso es todo. Lo que significa, entonces, que cuando alguien se acerca a ti que parece saber tanto sobre todo lo relacionado con el Holocausto, y el Tercer Reich y la guerra, y el nacionalsocialismo y el fascismo,
y empiezan a hablarte de piscinas y partidos de fútbol. Va a ser extraño, va a ser desconcertante. Y luego, después de ese momento desconcertante, empiezan a mostrarte pruebas de ello. Empiezan a mostrarte fotografías diferentes a las 4 o 5 que quizás hayas visto antes. Van a empezar a mostrarte citas y entrevistas que realmente no suenan como los monólogos de la lista de Schindler. Empiezan a mostrarte retórica y argumentos que tu profesor nunca mencionó. Y luego te sientes intrigado. Quizás investigas un poco sobre lo que este chico te ha estado contando y encuentras las semillas de verdad que estaban contenidas en todo ello. ¿Cómo podría ser esto? ¿Por qué habría alguna vez una piscina en Auschwitz? ¿Por qué uniformarían a los prisioneros? ¿Por qué los tatuarían si de todos modos al final del día lo único que van a hacer es meterlos en hornos? ¿Qué más nunca te han enseñado? ¿Sobre qué más te han mentido? Y hacia abajo, abajo, abajo en la madriguera del conejo se hunde la víctima. Hay un dicho que se supone que es una parodia, lo entiendo, pero siento que en realidad encaja muy bien aquí. Es que una mente abierta es como una fortaleza con sus puertas desbloqueadas y desprotegidas. En este caso, las barras son de lógica, los guardias son de erudición y de contexto. La persona típica no sabe mucho sobre el Holocausto. Realmente no. Y por lo tanto, si su mente ya va a estar predispuesta de alguna manera hacia cualquier tipo de pensamiento conspirativo, ya sean seguidores de QAnon, negadores del alunizaje, o, ya sabes, cualquier tipo de conspiración, a menudo resultante de, no entraré en detalles, pero, ya sabes, problemas más personales y similares. Cualquier cosa individual que pueda predisponerlos a todo esto. Solo son unos pocos pasos fáciles para caer en estas trampas. La piscina de Auschwitz, al principio, suena como una contradicción a la narrativa. Suena como un fallo en la armadura de la historiografía del Holocausto. Pero en realidad, era poco más que una peculiaridad infraestructural detrás de los medios del propio Holocausto. La piscina era un depósito de agua. En resumen, Auschwitz no era simplemente una única instalación con muros y una gran puerta, como podrían imaginárselo aquellos no familiarizados con la historia del Holocausto, basándose en esa imagen icónica y única que han visto del lugar. Era una red masiva de campos y subcampos, no solo albergando a miles de esclavos, sino también alojando al personal administrativo y a los guardias. Necesitaba almacenamiento para el equipo de la guarnición. Necesitaba combustible y comida, la temida infraestructura ferroviaria, establos y perreras, consultorios médicos, no siempre para atención de salud. Cualquier instalación de tal escala consumirá y requerirá grandes cantidades de agua, desde las necesidades del personal hasta la limpieza de equipos, el lavado de instalaciones, estar preparado en caso de incendio. Y así, la red requería su propio depósito de agua. Igual que cualquier ciudad si no está justo en un río, y desde allí pregúntate a ti mismo, ¿es realmente tan impactante imaginar que en algún momento u otro, un grupo de guardias podría haber pedido al comandante que se diera un chapuzón en la piscina de agua que no estaba dedicada al consumo humano? Quizás, no estoy seguro, transformar una vieja tabla de madera en trampolín para divertirse, ¿no? Especialmente en un día como el 31 de agosto, 1942, que fue descrito por el Dr. S.S. Johann Kramer en su diario como un clima tropical. 38 grados eso es Celsius, a la sombra, polvo e innumerables moscas. Gran parte del diario de Kramer lamenta la omnipresencia de las moscas y los campos y el calor y todo. Debemos cuestionarnos por qué había tantas moscas. Pero esa es la respuesta. En realidad es bastante simple en sí mismo. Es una respuesta que es bastante obvia. Pero solo si tienes un conocimiento básico de los altos niveles de administración necesarios para que un lugar como Auschwitz funcione, solo si comprendes la naturaleza de cómo estaba custodiado y lo que pasaba por la mente de los guardias y cómo, aterradoramente, eran personas igual que el resto de nosotros y querían comodidades cuando se les permitía. Solo cuando tienes conciencia de la erudición histórica, cómo funciona, y cuando eres capaz de reconocer lo que no sabes y de las formas apropiadas de realizar investigaciones,
Bueno, esa respuesta sería tan obvia, ¿verdad? A primera vista, cosas como un depósito de agua pueden parecer extrañas, pero en realidad cumplían una función importante para que el campamento pudiera llevar a cabo sus actividades. De la misma manera que las llamadas barberías, donde los prisioneros no recibían cortes de pelo a la moda, sino que eran afeitados para prevenir la propagación de piojos, lo que finalmente afectaría la capacidad de los esclavos para que se les extraiga su trabajo, donde eran tatuados para asegurarse de que pudieran ser contabilizados en el aparato de esclavitud, en caso de que lograran escapar, o incluso solo para fines básicos de contabilidad. Aún más extremo, los salones de baile, los teatros, que eran para el entretenimiento del personal y los guardias y oficiales, obligándolos a los artistas, conquistados, capturados, esclavizados de toda Europa a venir y actuar para ellos antes de que fueran enviados a las cámaras. Es importante mantener la moral. Resulta que puede ser bastante difícil mantener la moral entre el personal y los guardias cuando se está perdiendo la guerra en todos los frentes y estás estornudando trozos negros por los humos de los crematorios que perfuman el aire. Estos no son los momentos de "te atrapé" que los negacionistas afirman que son. ¿Sabías que hubo una sinfonía musical en Asbury? Sí, eso no cambia nada. Eso contribuye a que la narrativa sea tan perturbadora. No es una trampa, sino todo lo contrario. Pero el problema es que esas cosas tampoco son mentiras descaradas. Son partes necesarias, logísticamente, económicamente y militarmente, del sistema de campamentos. Y por cierto, para los campos de fútbol que a los negacionistas les encanta promocionar. Bueno, no estoy seguro de que tuvieran un campo de fútbol dedicado, pero sí tenemos relatos de un partido de fútbol, sí, jugado entre los hombres de las SS y el Sonderkommando. Fue registrado entre otros por Elie Wiesel. Se llevó a cabo frente a los crematorios. Lo cual es gracioso, porque al final, incluso si todo fuera cierto, incluso si todas estas comodidades estuvieran realmente disponibles para los prisioneros, y no solo para sus asesinos, realmente no haría mucho para mejorar la situación, ¿verdad? Aun si un prisionero se bañara en una piscina, igual se ducharía después. Sería como mantener a un niño encadenado en tu sótano, pero darle una rebanada de pizza de vez en cuando. No hace que el problema desaparezca. Y así, lo único que queda para el negacionista, que está demasiado lejos, potencialmente, es evadir las preguntas reales, pretender que la evidencia no existe, inflar hechos seleccionados desprovistos de su contexto, todo para dar cuenta de una conspiración cada vez mayor para justificar lo que es inherentemente una visión del mundo profundamente defectuosa y peligrosa. Incluso cuando tienen razón en una cosa, están perdiendo de vista el bosque por los árboles, están perdiendo de vista la montaña de cadáveres por el guardia sonriente en su base. Y así, antes de dejarlos hoy, me gustaría ofrecer solo unas pocas citas más de ese diario que mencioné antes del Dr. Kramer. Quiero que piensen en el contexto en el que se registraron estas citas, y cómo estas palabras podrían ser cuidadosamente enfatizadas, redactadas y elaboradas para crear diferentes narrativas. Y es por eso que voy a mostrarles la cita completa, para que puedan ver ese contexto completo. 2 de septiembre, 1942. A las 3 a.m. fui a mi primer Sonder Action. La Divina Comedia de Dante me parece casi una comedia comparada con esto. No llaman a Auschwitz el campo de exterminio por nada. 5 de septiembre, 1942. Asistí a una Sonder Action en el campo de concentración de mujeres por la mañana, el horror más atroz. Un médico militar acertó al decirme que este es el Annus Mundi. A las 8 de la noche, asistí a otra Sonder Action de Holanda. Debido a las raciones especiales que reciben de 1/5 de litro de schnapps, 5 cigarrillos, 100 gramos de salami y pan, todos los hombres se desviven por participar en tales acciones. Adelantándonos al 20 de septiembre, 1942. Hoy, domingo por la tarde, escuché un concierto entre las 3 y las 6 en la capilla de los prisioneros bajo un sol maravilloso. El director era el director de la Ópera Estatal de Varsovia. 80 músicos, cerdo asado para el almuerzo. Tenca al horno por la noche. Uno debe preguntarse de dónde recibieron tantos músicos polacos aclamados. 23 de septiembre, 1942. Esta noche, sexta y séptima Sonder Action. Por la mañana, Obergruppenführer Paul y su grupo llegaron a los cuarteles de las Waffen-SS.
Un guardia estaba de pie fuera de la puerta, y fue el primero en ponerse en posición de firmes ante mí. Por la noche a las 20 horas, cena en el comedor de oficiales, un verdadero festín. Había lucio al horno, tanto como quisieras, café molido real, excelente cerveza y sándwiches abiertos. Como de costumbre, proporcionaré un enlace donde puedes leer más del diario del Dr. Kramer a continuación, junto con algunas otras fuentes que pueden ser de tu interés. El diario continúa con tales eventos en detalle, registrando cada sonderacción, que es exactamente lo que piensas que es, a la que asiste, casos de enfermedad o lesiones entre el personal del campamento que encuentra, y sus esfuerzos continuos para eliminar las moscas y otras plagas de sus cuartos. También registra su recuperación de material vivo. Es una cita exacta de los prisioneros, siendo cosas como sus hígados, vaso, páncreas y similares, para experimentación, así como la fotografía de prisioneros con defectos genéticos como pies palmeados. Es maravilloso, horroroso y repugnante mirar en la mente de un asesino como este, y las operaciones diarias de solo una parte de un genocidio mucho más grande. Ahora, no supongo que este video vaya a hacer mucho para convencer a alguien que ya se ha perdido en el pensamiento del nacionalsocialismo. Después de un tiempo, personas así necesitan ser ayudadas por psicólogos más que por historiadores. Necesitan alejarse de Internet por un rato, creo yo. Pero lo que espero lograr con este video es proporcionar un poco más de contexto sobre cómo opera la mente del negacionista y los medios por los cuales son capaces de reclutar más personas para el culto y, de nuevo, ser víctimas ellos mismos. No atribuyas a la maldad lo que puede ser estupidez. Estoy seguro de que la mayoría de las personas que niegan el Holocausto creen en ello muy sinceramente, y eso es trágico tanto como es inferior. Especialmente cuando estas personas no están preparadas para todo esto, ¿verdad? Cuyas mentes podrían quedar desprotegidas, a menudo debido a, nuevamente, problemas en sus vidas personales. Individuos que realmente no se involucran con, digamos, la historia de la Segunda Guerra Mundial, hasta que otros elementos los llevan a ella, ¿verdad? Espero que este video pueda representar solo un barril más de pólvora en el arsenal con el que defiendes la poderosa fortaleza que es tu mente. La educación histórica es importante, y aún más, una conciencia de cómo funciona el campo de la historia, cómo se lleva a cabo la investigación histórica, cómo funcionan las diferentes formas de historiografía, y cómo distinguir buenos argumentos de malos. Y así en esa búsqueda, espero que todos hayan encontrado este video útil, y espero que lo hayan encontrado agradable. Aprecio que se tomen el tiempo para escucharme hoy, especialmente sobre temas que admitidamente no son tan divertidos como, ya saben, qué tipo de mosquete usaban los británicos o algo así. Y especialmente gracias a todos ustedes que apoyan mi trabajo financieramente a través de Patreon y, por ejemplo, preordenando mi libro, por ejemplo. Si te agradó este video, creo que disfrutarás ese proyecto. Echa un vistazo, enlace abajo. No promoveré más en un video así. Pero por lo demás, nuevamente, muchas gracias a todos por el apoyo. Y hasta la próxima vez, mi querido espectador. Todo lo demás aparte, soy y espero seguir siendo su más humilde y obediente servidor.